Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dios les bendiga a todos, amados. Bienvenidos una vez más. Bendecimos el nombre del Señor y bendecimos en el nombre de Jesús la vida de cada persona que se da cita para recibir palabra de Dios a través de este ministerio que Dios está levantando de manera poderosa para bendición de todo el que escucha. Hoy tenemos un tema, amados, bastante importante, de mucha bendición. ¿Habla Dios con el hombre hoy día? ¿Habla Dios con el hombre hoy día? Vamos a responder por la Biblia, porque usted quizá ha escuchado muchas veces a muchas personas decir que Dios no habla con los hombres, que Dios, hay personas que dicen que Dios solamente habla por la Biblia, que cuando tú lees la Biblia solamente tú escuchas a Dios así, porque lo ves en su palabra. Y de cierta forma es cierto, Dios habla en su palabra, pero la respuesta, ¿habla Dios directamente con el hombre hoy día? ¿Habla Dios directamente con el hombre hoy día? Vamos a ver esto por la Biblia, porque la Biblia nos va a responder a través de versos que ponen en evidencia la verdad sobre esta pregunta, la respuesta. Vaya compartiendo esta palabra para que otras personas sean bendecidas, porque yo sé que, hermano, mire, yo entiendo que para muchas personas esto puede ser algo impresionante. O sea, Dios, el creador de todas las cosas, que hable con el ser humano. ¿Habla Dios con el hombre hoy día? Es una pregunta, hermano, que hoy a usted no le va a quedar duda, porque es una respuesta clara que nosotros traemos en el nombre del Señor. Traemos una respuesta clara de si Dios habla con el hombre hoy día, y usted lo va a ver, porque no venimos a hablar de lo que yo pienso, de lo que yo creo, no, venimos a hablar de lo que la Biblia dice, amados. Y la Biblia no se equivoca. Dios bendiga a Kelvin de una manera especial. La Biblia, amados, no se equivoca. Dios, amado, mire, hay una palabra muy contundente que el Señor le dice a Marta cuando Jesús le dice que Lázaro resucitará. Ella le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y en medio de esa duda Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios bendiga a la guerrera Araceli de una manera especial y a mi hermano Ramón Lorelvi que está por ahí. Entonces Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea que estamos hablando de una creencia que te abre los ojos. Tú crees y verás. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, que la gloria de Dios se hace visible, las cosas de Dios se hacen visibles, pero también audibles. Y nosotros vamos a ver, amén, mi hermanito Ramón Lorel, Dios te bendiga más. Entonces, ese guerrero del Altísimo. Hermanos, vamos a estar viendo por la palabra, voy a empezar de una vez. ¿Habla Dios con el hombre hoy día? Vamos a dejar que la Biblia nos responda ella misma. Porque mire qué cosa más tremenda, hermano. Por eso que Jesucristo decía siempre, según tu fe se ha hecho. Según tu fe se ha hecho, y que sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque las personas que dicen, o vamos a decir, muchas de las personas que dicen que Dios no habla con el hombre, usan la Biblia para darle a entender a la gente que Dios no habla con los hombres. Y yo voy a usar la misma Biblia que ellos usan para darle a entender a ustedes que Dios sí habla con el hombre. Y eso lo vamos a ver por la Biblia. Porque yo puedo ponerme aquí y hablarles de experiencia, hermano, y no termino hoy. Pero nosotros sabemos que la experiencia tiene que ser confirmada por la palabra. La palabra todo lo confirma. Si nosotros no hemos encontrado algo en la palabra, hermano, es porque todavía no se nos ha abierto los ojos, el velo en el entendimiento para conectarnos con lo que dice. Pero todo está ahí. Y vamos a ver. Hay una palabra base que yo quiero leer para comenzar. Y es en la epístola a los Hebreos. Voy a ir rapidito. Su capítulo 1, versos 1 y 2. Mira lo que dice Hebreos. En el nombre de Jesús leemos la palabra del Señor. Mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Mire, lo sorprendente de esto, mire, es que este mismo verso se usa, este mismo verso de Hebreo 1, versos 1 y 2, que Dios en otro tiempo habló a nuestros padres por los profetas, pero que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo todas las cosas. Ese es los mismos versos que usan muchas personas para darnos a demostrar o querernos hacer entender que Dios no habla con el hombre hoy en día. No, habló un día, habló antes a los profetas por los hijos, pero ahora nos habló por el Hijo. O sea, le habló a nuestro padre por los profetas, pero ahora nos habló por el Hijo. Y yo esto lo voy a desglosar porque hay un contexto que ellos le quitan. Y yo le voy a poner el contexto ahora para que nosotros entendamos realmente qué quiere decir esto, que Dios, habiendo hablado por los profetas, nuestros padres, hoy nos ha hablado por el Hijo. Esto habla de dos tiempos. Estamos hablando antes de Cristo, después de Cristo. Dos tiempos, dos eras, dos generaciones diferentes. Ahora mire. Vamos a empezar por parte. El verso dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo de mucha manera a los padres por los profetas. Ok, entonces hablando a los padres por los profetas, nosotros sabemos que en el antiguo pacto Dios hablaba al hombre generalmente, digo generalmente o mayormente por los profetas, porque vamos a ver unos versos después que no solamente por los profetas. Pero los profetas eran los que direccionaban al pueblo. Cuando el pueblo estaba desenfrenado, que el pueblo se alejaba de Dios, el pueblo estaba en pecado, entonces Dios usaba un profeta con una voz de alerta que representaba la voz del mismo Dios. Dios ponía palabra en boca de ese profeta y ese profeta venía a hablar palabra de Dios para direccionar al pueblo, porque la profecía trae dirección. Por eso que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, porque a veces usted puede estar por una razón u otra un poco desesperado, cansado, y de repente Dios usa un hombre, una mujer de Dios y trae una palabra profética y esto le trae una dirección a usted, esto lo redirecciona de nuevo. Pero mire lo que vamos a hablar aquí. Vamos a ver entonces de qué manera hablaba Dios con los profetas. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Números para ver entonces cómo es que Dios hablaba con los profetas. Mire, aquí con Moisés, que fue, vamos a decir, el primer profeta de Dios y el mayor profeta. Dice la Biblia que no se levantó otro profeta como él. Número 12. Mira lo que vamos a ver en Números 12. Claro, exceptuando Cristo, porque Cristo es el profeta de los profetas, el apóstol de los apóstoles, el evangelista de los evangelistas. Cristo es todo en todo. Entonces, mire lo que dice el libro de Números, capítulo 12. Voy a leer del verso 6 al 8. En el nombre de Jesús. Esto es un escenario donde María y Moisés y Aarón murmuraron contra Moisés, entonces Dios se aparece. Y yo voy a tomar solamente la parte que quiero para el contexto. No tiene que ver con murmuración, sino con la parte que Dios dice cómo habla. Mire, porque estamos en el contexto primeramente de cómo Dios hablaba con los profetas. Después vamos a ver cómo habla Dios hoy directamente. Ok, entonces Dios, escuche lo que dice aquí en el verso 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ok, vamos a dejar lo de la murmuración y todo eso. Vamos a hablar de los puntos específicos, de lo que Dios habla, de la forma que hablaría con los profetas. Mire lo que dice. En sueño, en visión y por figuras. Mire esto, figura aquí en otro significado, en otra versión está traducido como enigmas, que son cosas ocultas, figuras que tienen significados ocultos. Por eso es que usted ve que cada vez que usted tiene un sueño, hay que buscarle un significado, porque Dios le muestra muchas veces figuras que tienen un significado oculto. Todo esto tiene que ver con la interpretación que nosotros recibimos después del Señor, porque el Señor es muy personal en lo que habla con nosotros a través de los sueños y visiones. Pero el punto es que aquí, pronto, si Dios quiere, voy a estar hablando un poquito acerca de las interpretaciones de sueños. Y si Dios lo permite, tratar de estar ayudando a las personas con la interpretación de sueños, porque Dios me ha dado interpretación, pero yo esto no lo uso al azar, hermano. Esto es muy delicado y esto se analiza y es bajo una dirección del Señor. Por eso es otro tema y hablaremos de eso quizás, si Dios quiere, en otro momento. El punto es que aquí Dios dice, por sueño, en visión y por figura, que así hablaría con los profetas. Y nosotros vemos
atención a los profetas, porque hay muchas personas que entienden que cada vez que un profeta habla de parte de Dios, está viendo, está escuchando la voz de Dios audible. Y no necesariamente, porque está hablando aquí por figuras, sueños y visiones. O sea, mire, hermano, son niveles altos de profecía. Los sueños, las visiones, hermano, y las figuras que Dios muestra, hermano, en visiones y todo eso, son niveles altos de profecía, hermano. Dios establece, Dios trae profecía por medio de sueños, hermano. Dios trae profecía por medio de visiones. Mire cómo Dios lo dijo aquí. Cuando se levante el profeta de Jehová entre ustedes, en sueño hablaré con él. En visión me le apareceré en sueño. Y por figuras. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con las figuras, las visiones y los sueños que Dios nos da, porque muchos son proféticos, hermano. Sabemos que el enemigo pone sueños, el enemigo pone visiones, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el contexto. Pronto voy a estar hablando de los sueños y de lo profético, para que usted pueda entender un poquito y usted esté más atento cuando Dios le esté hablando a través de sueños y todo ese tipo de cosas, porque a veces nosotros, por no prestar atención a visión y a sueños, hermano, perdemos muchas cosas, porque a través de los sueños Dios nos direcciona, Dios nos advierte, entre otras cosas. Vamos a seguir aquí en el tema. Entonces, Dios le dice al pueblo que le hablaría a los profetas por visión, por visiones, por sueños y por enigmas, por figuras. Entonces, mire qué tremendo está esto. Cada vez que un profeta hablaba, usted se da cuenta, mire, cuando Micaías viene a profetizarle al rey de Israel, que era Acab en ese tiempo, que no quería saber de él porque dice que Micaías siempre le profetizaba mal. El rey de Judá iban a pelear juntos, pero el rey de Judá pidió confirmación primero de Jehová, que consulten a Jehová. Y todo el mundo le profetizaba, ve, porque Dios lo entregará en tu mano, etcétera, etcétera. Pero el rey de Judá dijo, no hay un profeta aquí de Jehová, dándonos a entender que el rey de Judá se dio cuenta que esos profetas que estaban profetizando no tenían una conexión directa con el Padre, tenían un poco de discernimiento. Entonces mandan a llamar a Micaías. Micaías le dice, cuando Micaías le dice que Dios no va a estar con él, no le da palabra directa, dice, yo escuché a Jehová. Mire lo que dice Micaías. Micaías dice, yo vi a Israel dispersado como ovejas que no tenían pastor. Y primero dice, yo vi también a Jehová en su trono diciendo, escuche esto, ¿quién inducirá a Acab? ¿Y cómo haremos que caiga Acab delante de sus enemigos? O sea que él estaba viendo algo. Él estaba viendo una visión y en medio de la visión escuchó también una conversación, pero no era que Dios le estaba hablando directamente, mira, va a pasar esto con acá, voy a hacer esto con acá. No es que estoy diciendo que Dios no lo hace así, pero para que usted entienda la importancia de las visiones y cómo Dios le hablaba a los profetas en aquellos tiempos. O sea que cada vez que tuve un profeta en el antiguo pacto que decía, así dice el Señor, no necesariamente lo estaba escuchando audible, sino que veía y decía, así dice el Señor. Y yo aprendí esto, hermano. Entonces, ¿cómo yo aprendí a profetizar? Por medio de entender esto. Porque, mire, cuando Dios te da una visión, por ejemplo, una vez el Señor me dio una visión. Yo estaba mirando a un hermano, estábamos hablando por llamada, y yo vi que de repente yo lo estaba mirando a él, pero mientras lo veía él, no lo veía él, sino que veía una antorcha encendida en medio de una pequeña loma, como los pitchers que juegan béisbol, o esa lomita pequeña así, y alrededor la oscuridad, pero estaba alumbrando esa antorcha ahí, y yo lo veía a él, yo quitaba la cara y no lo veía, pero cuando lo veía a él, veía la imagen de la antorcha. Entonces, viendo la imagen de la antorcha, me vino un verso, y el verso era que Juan era antorcha encendida, y que ellos quisieron regocijarse en su luz por un tiempo. Entonces yo, con la visión y la palabra que me llegaron, entendí lo que Dios le estaba profetizando a él, y yo profeticé, así te dice el Señor, serás antorcha encendida que alumbrará en medio de tu generación, y muchos de tu generación vendrán a regocijarse en tu luz y serán atraídos al Señor. Pero todo eso fue, hermano, porque yo veía que los jóvenes venían y se acercaban en esa luz, y estaba el muchacho, el joven ahí, me llegó el verso, yo veía la visión, y todo eso se conecta, porque Dios todo lo conecta con su palabra. El punto aquí no es cómo profetizar, no es una enseñanza profética, pero es para darle a entender cómo Dios hablaba con los profetas en aquellos tiempos. Hablaba por medio de sueños, por medio de visiones y por medio de figuras. Pero algo importante también, que Dios le hablaba también a los profetas también audible. Nosotros vemos a un Samuel que Dios lo llama Samuel, Samuel. Dios, dice la Biblia que Dios se paró frente a Samuel, aunque no era visible, pero lo escuchó. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió en un momento dado, habla porque tu siervo oye. Entonces, hermano, mire,
Pero ¿cómo eran? Nosotros sabemos que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Todo esto era por medio de ángeles. Incluso la representación de Dios que hablaba con Moisés, cara a cara, como dice la Biblia, era un ángel también. Por eso es que Pablo dice, vosotros, le dice Esteban antes de ser apedreado, vosotros que recibiste la ley por medio de ángeles y ninguno de vosotros cumple la ley. O sea, que fueron ángeles que le entregaron a Moisés. El ángel de Jehová, llamado el ángel de Jehová, que es la representación de Dios en la tierra, que siempre se manifestaba con una gloria diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hombre no puede ver a Dios y vivir. Ni siquiera hoy con el Espíritu Santo podemos ver a Dios tal cual es y vivir. Por eso es que Juan dice en una de sus epístolas, sabemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga le veremos tal cual es, porque seremos semejantes a Él. No, sabremos que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. O sea, que para verlo tal cual es tenemos que parar aquel día y que seamos semejantes a Él. O sea, que tengamos el cuerpo de gloria, el cuerpo angelical que vamos a tener, que Dios nos va a otorgar para poder ver esa gloria. El punto es que era por medio de ángeles, sueños, visiones y lo audible que era por medio de ángeles, porque ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Entonces, podemos ver en la zarza de Moisés, la Biblia dice que Jehová le habló desde la zarza, pero cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, los discípulos que relatan la historia dicen que el ángel le habló en medio de la zarza. Eso es otra confirmación de cada vez que Dios hablaba audible antes, nos hablaba por medio de sueños, figuras, visiones y a través de sus ángeles. Y así Dios comunicaba a los profetas y los profetas hablaban con el pueblo. Ahora, hay un punto muy importante que yo quiero señalar aquí y para eso voy a leer a Job. Voy a leer a Job porque hay un punto importante, porque en aquel tiempo no solamente Dios hablaba con los profetas, sino que también hablaba con el hombre de cierta manera. Y eso lo vamos a ver ahora. Mira lo que dice aquí Job. Padre, gracias. Mi alma adora la gloria de mi Padre. Mira lo que dice Job 33, a partir del verso 14. Mira lo que dice. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y escuche lo que dice. Por sueño, en visión nocturna, lo mismo que Dios le dijo para los profetas, como le hablaría a los profetas, en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Mire esto. Dice que Dios habla con los hombres a través de sueños y visiones nocturnas, y que dice que le habla al oído y le señala su consejo. O sea que cuando Dios, usted quizá ha escuchado testimonio de personas, o le pasó a usted estando en el mundo incluso, que usted iba para un sitio, un ejemplo sencillo, puede ser cualquier otra cosa, pero que usted iba para un sitio y de repente el Señor le daba un sueño donde usted veía que yendo a ese sitio tenía un accidente, y usted decía, espérate, yo no voy para allá, me soñé que tenía un accidente. Entonces es Dios trayendo su consejo para librar tu alma de que perezca, o sea, para librarte del sol, para librarte de la muerte. Y Dios a través del sueño le habla a mucha gente que aún no son cristianos, hermano, pero la gente no entiende. Dice, de una manera o en dos, Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. ¿Y por qué el hombre no entiende? Por falta de conexión. Porque esta cosa nosotros la entendemos solamente con un discernimiento que nos da el Espíritu Santo a través de esta conexión con el Señor. O sea que aquí Job nos describe, nos enseña que no solamente Dios le hablaba a los profetas a través de sueños, sino que también trata con el hombre a través de sueños, o trataba. Todo esto tiene que ver con el antiguo pacto. Ahora, en lo que tiene que ver con el verso que nosotros leímos en Hebreo, que mucha gente usa para decir que Dios no habla con el hombre hoy, que será antes. Mire, lo voy a leer de nuevo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, vimos cómo Dios le hablaba a los padres a través de los profetas de muchas maneras, en visiones, en sueños, por figuras y a través de ángeles. Esas son las muchas maneras que dice Pablo aquí, que es el escritor de Hebreos. Yo lo entiendo así, por las salutaciones finales. Muchas personas dicen que no saben quién es el escritor de Hebreos, pero yo entiendo que fue Pablo, porque Pablo es el único que menciona a Timoteo en sus epístolas, y en sus salutaciones finales el hebreo dice, está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si vuelve pronto iré a veros. O sea que es el lenguaje de Pablo y también habla de Timoteo, su compañero de milicia. Entonces entendemos que fue Pablo, pero ese no es el tema. El punto aquí es que vemos cómo Dios
habló de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice que en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Muchas personas que dicen que Dios no habla con el hombre hoy día, usan este texto para decir, no, Dios nos habló por el Hijo, pero ahí se quedó. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, a ver si el contexto realmente quiere decir eso. Miren lo que dice aquí, vamos a leer algo. Porque nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo, mire, Cristo vino a fundar su iglesia, vino a establecerla, pero vino a dejarlo también la conexión, la unidad, el poder y todo, y el guía, el maestro, todo lo que... Él es el todo de lo que nosotros dependemos hoy en día como cristianos, que es el Espíritu Santo. Incluso el sacrificio de Cristo fue para hacer posible que el Espíritu Santo pueda venir a morar en nosotros, porque los profetas antes profetizaban siendo inspirados por el Espíritu, donde el Espíritu de Dios venía sobre ellos, los inspiraba y ellos hablaban de parte de Dios. Pero el Espíritu Santo no moraba de manera permanente sobre ellos. Es un privilegio que lo tenemos hoy, gracias al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque antes la ley que fue escrita en tablas de piedra que representa el corazón duro por causa del pecado, el Señor profetizó en Zacarías, profetizó en Joel, diciendo que en los postreros días derramará su espíritu sobre toda carne, y también dijo que quitaría el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne para que andemos en su ley. Entonces, todo esto tiene que ver con el Espíritu de Dios, que era el que tenía que ver con la promesa, que el Mesías iba a hacer todo lo que tenía que hacer para que esa promesa de la ley de Dios en nuestro corazón, que es a través del Espíritu, pueda tener cumplimiento a través del sacrificio de Cristo. Por eso es que Pablo, dentro de las muchas virtudes que hablan del Espíritu y muchos atributos que le da nombre, dice también en una parte el Espíritu de la promesa con el cual fuisteis sellados. O sea, el Espíritu de la promesa, porque la promesa de la vida eterna está relacionada con el Espíritu, porque nosotros tenemos que vivir en el Espíritu para santificar, para santificarnos, para obedecer, incluso para entrar en el reino. Todo depende del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice Jesús en Juan. Déjame ir rapidito a Juan, el Evangelio de Juan. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14, capítulo 14 y verso 26. Mire lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primer punto. El Espíritu Santo, Jesucristo dijo que vendría, un punto importante aquí para recordarnos la cosa. Sí, el Señor vino, Dios nos habló por el Hijo, como dice el texto de Hebreo, pero mire el contexto como que se conecta. Lo que Cristo habló, el Espíritu Santo es quien nos lo va a recordar. O sea que hay una comunión profunda entre el Espíritu y nosotros, donde Él va a interactuar con nosotros. Y mire lo que dice el 16, porque ¿de qué manera va a interactuar? De muchas. Pero mire, hay puntos específicos, porque el tema es, ¿habla Dios con los hombres hoy en día? Mire lo que dice, el punto es hablar. Mire el capítulo 16, verso 13, mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Jesucristo hablando más adelante en otro capítulo, otra vez del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Consolador, dijo anteriormente, y aquí dice de verdad, porque el Espíritu Santo es todo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nos enseñará y recordará todo, y aquí dice que nos guiará, también es el guía. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Jesús no está diciendo solamente que nos va a recordar lo que Jesús nos dijo, o sea, la palabra. O sea que el Espíritu Santo no solamente nos va a recordar la palabra, sino que el Espíritu Santo viene a hablarnos también. Viene a hablarnos y dice que no viene a hablar de su propia cuenta, sino que viene a hablar todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que han de venir. Oh, gloria a Dios. Mi alma adora la gloria de mi Padre. O sea, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, pero también nos habla, porque dice Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo oye al Padre. O sea que como Dios usaba profeta antes, no es que Dios no usa profeta ya, atención, pero que como Dios usaba profeta antes, solamente para así hablarle al pueblo, ya no solamente usa a los profetas, porque Dios puede usar un profeta, pero cuando Dios usa un profeta generalmente es para confirmarte algo que ya el Espíritu ha hablado contigo, es para traerte una confirmación. Esto es para los que tienen una relación íntima con el Señor. Ahora, cuando tú no tienes una relación íntima, tú no tienes una conexión profunda con el Señor y tú todavía no has escuchado su voz, no has aprendido a discernirla, pues lo que va a pasar es que Dios va a usar el profeta para iluminarte también a través del profeta. Pero que ahora el Espíritu Santo
oye la voz de Dios. Antes era el profeta que acataba la palabra de Dios y la distribuía en el pueblo. Ahora es el Espíritu Santo que hace eso. Toma la palabra y nos las entrega a nosotros. Mire, dice, Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Hay mucha gente que dicen, ya Dios no hay profecía ya porque ya el canon de la Biblia se cerró porque ya todo está profetizado, ya no hay más profecía. Dentro de lo que concierne el final de los tiempos, la señal de la venida de Cristo, ya todo está profetizado. Ahora, los tiempos nadie lo sabe. Y por el Espíritu nos trae profecía, nos trae revelaciones donde nos ayuda a entender qué tan cerca están los tiempos de cumplirse. Por eso es que la Biblia dice, Pablo hablando, que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. O sea que ese día no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque vamos a saber el día exacto. No, porque tenemos el Espíritu Santo que nos va a alertar. Prepárense, que pronto, que se acerca el tiempo. O sea, Él nos va a tener en advertencia. Pero para esto hay que tener una conexión, hermano. Entonces, el Espíritu Santo nos habla. Jesús lo dice aquí de una manera muy clara. Él hablará. Ahora, vamos a ver ahora experiencias vividas por los apóstoles, amados. Vamos a ver experiencias vividas por los apóstoles con el Espíritu Santo, porque vimos en Pentecostés que llegó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo recibieron el Espíritu Santo los discípulos, después el Espíritu Santo llenó a los discípulos y a partir de ahí ellos empezaron a vivir una vida diferente, una vida nueva, siendo guiados, siendo instruidos, siendo direccionados, fortalecidos, investidos de poder, entre otras cosas y dones, por el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice el libro de Hechos, ya esto es un poco después de que pasa el Pentecostés, que ya fueron investidos de poder, como Jesús le había dicho, que no salgan de Galilea hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo y reciban poder. Entonces mire lo que dice después de eso el capítulo 8 verso 29. Mire lo que dice aquí. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías. Mire, hay un detalle muy importante aquí. Que Felipe, hay muchas personas que dicen, sí, lo que pasa es que eso eran los apóstoles de aquel tiempo. No, hermano. Felipe ni siquiera era un apóstol. Felipe primeramente era un diácono que se convirtió en un evangelista después. Felipe era diácono primero y luego pasó, Dios lo usó como evangelista. Después le llama el evangelista. Pero cuando se llama 7 personas, cuando le dicen a los discípulos que las viudas de los griegos son desatendidas, Pedro dice, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la oración y de la palabra para servir a las mesas. Búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que se ocupen de esta tarea. Entonces dentro de ellos estaba Felipe. Entonces Felipe era un diácono. Fueron 7 diáconos que eligieron, pero Felipe luego pasó a ser evangelista. Y mire que en su caminar de evangelismo, mire lo que dice aquí. Y el Espíritu Santo, el Espíritu dijo a Felipe, dice Espíritu, pero con E mayúscula, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese es un eunuco que iba pasando de Etiopía, pero que iba pasando porque venía a adorar al templo. Entonces Dios, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice, júntate a ese carro con un propósito para que lo evangelizara y le explicara la palabra que le estaba leyendo del profeta Isaías. Y así le hablara de Cristo. Y terminó bautizándose el etíope, el eunuco. Entonces, hermanos, mire qué claro está aquí. El Espíritu dijo a Felipe. Esto es una prueba clara de que el Espíritu Santo, de que Dios, que es Espíritu, Jesucristo dijo, Dios es Espíritu. Y porque el Espíritu es el Señor, dice la Biblia. O sea que realmente Dios sí habla con el hombre. Y eso no es todo, hermano. Vamos a seguir viendo aquí. Mira lo que dice en Hechos 9, capítulo 5. Capítulo 9, verso 5. Mira lo que dice. Hay más. Ay, Padre. Voy a leer del verso 4. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Aquí vemos un encuentro de Pablo cuando perseguía a la iglesia, que iba camino a Damasco, y con cartas para si encontraba a los cristianos, a traerlos presos y castigarlos. Y se le apareció Jesús en el camino, y le habló.
Muchas personas dicen, sí, eso era solamente para los apóstoles. Pero nosotros vemos, hermano, que muchas personas a través de los tiempos, incluso yo mismo, hemos tenido experiencias donde Dios nos habla directamente por el Espíritu o por una imagen, por una figura, por un sueño o por voz audible, por ángeles también. Mire, voy a estar dando unos testimonios según Dios quiera, más adelante. Mire lo que dice también el verso 10 y 11, más adelante de ese mismo capítulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Aquí le está hablando en una visión. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces, aquí Ananías, el Señor le aparece en visión y le habla. Ananías no era tampoco, dice que era un discípulo, no un apóstol, porque la excusa de muchas personas para tener una falsa enseñanza de que Dios no habla con el hombre hoy en día es que eso era con los apóstoles. Pero Ananías no era un apóstol, Felipe tampoco. Vamos a seguir. Entonces Jesucristo, el Señor mismo, le habló en una visión. Vamos a ir al capítulo 10 ahora, versos 19 y 20. Mire lo que dice. Y mientras Pedro pensaba en la visión, una visión que tuvo Pedro en ese momento, mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Mire, aquí Pedro, después que sale de una visión, un éxtasis que tuvo una experiencia espiritual con el Señor, dice que estaba meditando en la visión, meditando, y en ese mismo momento el Espíritu le habló y le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Después más adelante le dice, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Aleluya. Entonces nosotros vemos esta experiencia, hermano, como usted quiere, amado, que yo vea esto y que yo entienda que eso es solamente para ellos, hermano, que eso fue solamente para ellos, que Dios no va a hablar conmigo hoy. Si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios no hace excepción de personas. Entonces, si Dios habla solamente con uno, quiere decir que Dios hace excepción de personas, hermano. ¿Te entiendes? Entonces, hermano, Dios es un Dios justo, que no falla en su palabra, hermano. Vamos a seguir. Capítulo 13 ahora. Porque este es el libro de los Hechos, donde está la historia de las manifestaciones más terribles de los apóstoles, escrita por Lucas, discípulo de Pablo. Mire lo que dice aquí en el 13, versos 2. Mire lo que dice. Voy a leer desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo es Pablo. Ministrando estos al Señor, o sea que estamos rindiendo un culto al Señor ahí, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire esto. El Espíritu Santo habla y dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Primeramente, un punto importante aquí, el Espíritu Santo es quien llama. A ti no te llama un hombre, a ti no te llama un hombre al ministerio, aunque tú te conviertas con un hombre, aunque una palabra te la dio un hombre, pero el que te atrae, el que te convence y el que te dio el llamado y todo lo que va a hacer contigo aquí es el Espíritu Santo. Dijo que el Espíritu Santo habló mientras ellos estaban reunidos, rindiéndole culto al Señor. El Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Escuchen, le habló a todos, o sea, pónganme aparte a estos dos, que los llamé a una obra y ahí los quiero, pónganmelos aparte. Habló literalmente. Todo lo que hemos venido hablando es literalmente hablar. Y dice el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo habló, entonces ellos lo enviaron, el Espíritu Santo también lo envía, aunque ellos le impusieron la mano, oraron por ello y todo, pero todo por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora el verso 21, el capítulo, 21. Estamos casi terminando, ¿eh? Después voy a hablar de unos testimonios. Mira lo que dice el capítulo 21, verso 11. Esto es un profeta aquí que viene, mire. Dice el verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo,
así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esto dice el Espíritu Santo. O sea, que él lo estaba diciendo, pero porque el Espíritu Santo se lo dijo. Esto dice el Espíritu Santo. Note que en el antiguo pacto hablaba un ángel, veía en visión a los profetas, etcétera, etcétera, y ellos hablaban. Así dice Jehová, así dice el Señor. Pero cuando nosotros vemos la palabra profética de dirección en el nuevo pacto, dice, así dice el Espíritu Santo. ¿Por qué hay pocas personas que dicen, oye, así dice el Espíritu Santo? Porque es comprometedor, hermano. Es comprometedor hablar del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón. Entonces la gente se siente comprometida, hermano. Mucha gente dice, así te dice Jehová, así te dice el Señor, oye lo que dice Dios, pero usar directamente la palabra el Espíritu Santo, hermano, es comprometedor. Entonces, cuando usted ve a una gente seguro, hermano, que dice, así dice el Espíritu Santo, hermano, y que usted recibe la confirmación, ese hombre tiene a Dios. Padre, te adoro. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces, mire, hermano, voy a leer un verso. Hay muchos versos también, no lo voy a leer todo, voy a decirlo así. Nosotros vemos que en la visión de Pedro, cuando el Espíritu le dice, hay hombres que vienen a verte, que te buscan, no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Nosotros vemos cómo fue que Dios envió a estos hombres. Porque estos hombres vienen a buscar a Pedro para que venga donde Cornelio, el centurión romano, para que le predique la palabra. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba ayunando y orando y buscando a Dios y se le apareció un ángel. Él no tenía contacto con el Señor directamente porque todavía no había recibido el Espíritu. Hoy nosotros tenemos acceso a una conexión directa con el Espíritu Santo a través de una conversión en Cristo. Pero este hombre lo que conocía era la ley judía y estaba orando, pero con un corazón sincero buscando a Dios. Entonces se le aparece un ángel. El Espíritu Santo no le habló porque el Espíritu Santo habla con sus hijos. Aleluya. El Espíritu Santo habla con los hijos directamente. Entonces se le apareció un ángel y le dijo que mandara a buscar a Pedro, que le iba a decir todo lo que él tenía que saber. Entonces, dice la palabra que cuando Pedro estaba hablándole, predicándole el evangelio, cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas y se manifestó esa gloria. A partir de ahí, supongo que el Señor empezó a tratar con ellos directamente, porque para eso se nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos dio para eso, dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, nosotros convertidos a Cristo, andando en obediencia y santidad, nos hacemos uno con Él, un espíritu con Él. O sea que su espíritu, sus pensamientos vienen a ser los nuestros. Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. Yo le estuve dando una enseñanza donde yo decía que el espíritu es la mente. La mente y el espíritu están ligados, es lo mismo. Todo tiene que ver con esto. El espíritu humano es la mente. Y cuando dice que se hace uno con Él, es una mente, una misma mente, un mismo pensamiento. La mente de Cristo en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que viene a dirigirnos, a fortalecernos, a guiarnos, a recordarnos, a hablarnos, a mostrarnos, a impartirnos los dones, a santificarnos, etcétera, etcétera. Mire lo que dice. ¿Cuál es el problema, hermano? Que hoy hay tanta gente que no cree que Dios habla, hermano. Como yo estuve diciendo al principio, la Biblia dice, según tu fe se ha hecho. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros vamos a acceder a las cosas de Dios según el nivel de fe que tengamos, hermano. Esto no es otra cosa. Dios no desecha a nadie, hermano, pero según tu fe, Dios da gracia. Y todos tenemos fe, pero no todos la manifestamos de la manera correcta, hermano. Porque yo empecé a leer esta Biblia, hermano. ¿Cómo es posible que yo empiece a leer esta Biblia? Y yo veo tantas manifestaciones, yo me voy a hacer el loco, hermano, ¿no? Yo empecé a leer esta Biblia y cada vez que yo leía una manifestación o cualquier cosa sobrenatural, yo oraba, ahí mismo yo oraba. Señor, yo quiero eso, decía yo. Señor, yo quiero esta experiencia, yo quiero experiencia así, yo quiero vivir cosas así. Hermano, y el Señor poco a poco me iba conectando. Ahora, Dios habla, hermano, de muchas maneras. Pero el hombre no entiende, dice Job. Y realmente todo el que tiene el Espíritu Santo interactúa con él y habla de una manera u otra. Pero nosotros, al no tener la vida espiritual que debemos tener, al nosotros no tener la comunión que debemos tener, carecemos de esa cercanía con el Señor. Entonces no tenemos la espiritualidad desarrollada al nivel de discernir y comprender lo que Dios nos está hablando. Porque Dios habla audible. Dios habla audible. Porque el Espíritu Santo generalmente habla a tu espíritu, habla a tu mente. Tú escuchas una voz que resuena dentro de tu mente. Pero Dios también habla audible. Son pocos los casos en los que Dios habla audible. Pero habla audible. Yo estuve durmiendo una vez, me acuerdo, eran como las 2:00 de la mañana, más o menos. Y entró una voz en la habitación
que retumbó en la habitación y me despertó, amado. Y la voz me dijo, levántate como atalaya y como príncipe del cielo. Y de ese momento, hermano, yo empecé a entender que tenía autoridad de parte de Dios. Entonces yo empecé a tomar autoridad y a establecer autoridad, establecer ángeles, reprendiendo la muerte. No va a haber accidente aquí, etcétera, etcétera, hermano. Y hermano, la primera vez, incluso antes de yo ser cristiano, yo me acuerdo que cuando Dios se me reveló en forma de luz, la primera vez en un sueño, una visión, Dios me habló con una voz como de trompeta, hermano. Eso fue una voz audible que salió de la luz y me habló. Estremecedora, hermano, tremendo. Ahora, ¿cuál es el problema? La falta de conexión, amados. Mira lo que dice el verso 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. Lo voy a leer, es sencillo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Me voy a quedar con la primera parte del verso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que todo el mundo tiene oído, hermano. Aleluya. ¿Por qué Jesús dice el que tiene oído, que oiga? Lo que ¿quién dice? El Espíritu. Hermano, porque hay un oído que no tiene que ver con esto aquí, hermano. Para nosotros escuchar la voz de Dios, mayormente, hermano, es el oído de aquí, hermano, es el Espíritu. Entonces, el que tiene oído, oiga, el que tiene sus oídos espirituales, pues entonces escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque el Espíritu está hablando. Hay gente que se duermen, Dios le da sueños y visiones, figuras le muestra. Hay gente que Dios le habla también, manda ángeles a hablarle. Mira un testimonio, yo estaba orando el otro día aquí. Y yo, mientras estoy orando, estoy de rodillas y empiezo a escuchar una voz que me está hablando. Y digo yo, espérate, pero vean acá, yo estoy escuchando una voz. Digo, yo estoy hablando conmigo mismo dentro de mí. Digo, pero yo estoy escuchando una voz. Y de repente, como yo conozco la escritura y creo en todo esto, digo, espérate, déjame quedarme tranquilo, porque quizás fue un ángel que Dios mandó a decirme algo. Y empiezo a escuchar y me quedo tranquilo y la voz me sigue hablando y me sigue hablando. Pero mientras la voz me hablaba, hermano, yo me dormí, porque imagínense. Sí, hay experiencia con ángeles, hermano, que la Biblia dice que los discípulos caían como muertos. Daniel, que vio un ángel, cayó como muerto, que escuchó la voz de uno y que esa voz lo debilitó. Entonces yo me dormí, hermano, mientras el ángel me hablaba. ¿Por qué sé que es un ángel? Por la visión que tuve, porque yo no lo vi. A veces tú lo puedes ver, los ángeles, pero yo no lo vi. Acuérdese que Jesucristo le dijo a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Hay una gloria que se revela. El mundo dice que ellos no creen porque no ven, pero nosotros sabemos que nosotros no tenemos que ver para creer, sino que creemos y luego el Señor nos hace ver. O sea, si crees verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta. Entonces, cuando me dormí, hermanos, tuve una visión y en la visión yo le estaba hablando a alguien. Yo le decía, cuando ustedes estén orando y escuchen una voz, presten atención, porque es Dios que manda a sus ángeles a veces para traernos información. Oiga, Dios me estaba confirmando ahí lo que yo estaba pensando durante la oración. Yo dije, espérate, cuidado si es un ángel que me está hablando de que Dios mandó, déjame quedarme tranquilo. Y lo escuché. Y estaba escuchando lo que me dijo. Entonces cuando me dormí, Dios me confirmó lo que pasó ahí a través de una visión donde yo mismo le decía a otro, cuando tú estés orando, quédate tranquilo y atento porque a veces tú escuchas una voz y son ángeles que Dios envía a traernos información. Hermano, nosotros estamos peleando con un diablo que se mueve, hermano. Nosotros estamos peleando con un diablo que le habla a la gente, hermano. ¿Cómo usted me dice a mí que el diablo le habla a la gente y que nuestro Padre no nos va a hablar, hermano? Suelte esa incredulidad, hermano. No se deje engañar del diablo. El diablo, los demonios andan hablando con los brujos, andan hablando con la gente, andan proponiéndoles pactos. Hay testimonios de cantantes que han dicho, a mí se me apareció el diablo y me habló y me dijo tal cosa, se me apareció un demonio, hermano. ¿Y usted cree que su papá no va a hablar con usted? Hermano, claro que sí. Ahora, ¿por qué es más fácil para los demonios hablar con las personas que Dios con nosotros? Porque, hermano, para acceder a ciertas conexiones con Dios, hermano, es necesario cierta santificación. ¿Usted entiende? Porque Dios es santo. Pero los demonios son inmundos, hermano. Todo el que está en pecado, el diablo le habla fácil, hermano, porque están conectados por la inmundicia. ¿Usted entiende? Pero Dios es un Dios santo, hermano. Dios se puede revelar a ti, aunque tú no estés santificado en un momento dado, pero para atraerte. Después de ahí empieza el proceso de santificación donde Él te va a enseñar. Bueno, yo tuve esta experiencia terrible en lo profético. Yo operé en un nivel profético en el mundo que todavía hoy no he operado, hermano. Yo tuve una vez, hermano, bebiendo en el mundo, una ronda grande con unos amigos ahí, con bebidas del medio, música y de todo.
Y de repente, hermano, yo vi que la atmósfera cambió. Yo digo atmósfera ahora, pero antes yo no sabía lo que pasó. Yo no me decía, hay algo raro aquí. Y estoy hablando con un amigo, el que está más cerca de mí, y digo, ¿qué está pasando aquí? Wow, yo, hermano, mi espíritu, mi mente, estaba conectada con algo. Yo sé lo que es ahora, pero para explicárselo cómo yo me sentí en el momento. Estaba conectado con algo que me hacía entender que yo era superior en ese momento. ¿Por qué? Porque yo estaba teniendo acceso a informaciones que tenía por la conexión que tenía, que ellos no tenían. Y era capaz de ver el mundo espiritual y ver cosas que ellos no podían ver. Y yo le dije, wow, al que estaba cerca de mí, hay algo raro que está pasando aquí. Porque yo siento que conozco el futuro. Y le dije, mira, y le señalé a un amigo que estaba lejos al frente de nosotros en la ronda. Y le dije, mira fulano va a abrir sus labios, él va a abrir su boca ahora. Y va a decir esto, esto y esto. Escuche que está locura. Y cuando él me oyó, miró de una vez al fulano para decir, bueno, pues o está loco o algo, vamos a ver. Entonces yo me quedé mirando también porque yo también quiero la confirmación, aunque yo estaba seguro de lo que yo dije, por la conexión que yo tenía. Y de repente, hermano, el muchacho abrió su boca y dijo palabra por palabra las palabras que yo dije que él iba a decir. Yo esa experiencia nunca la entendí, hermano, y cuando yo me convertí un tiempo, yo estuve meditando en esto, orando en secreto en el Señor, y el Señor empezó a acordarme de esto, y yo le dije, wow, sí, Señor, y empecé a preguntarle al Señor, y el Señor trató conmigo y me hizo entender que ese es el nivel más alto en lo profético. El Señor me dijo, me estaba diciendo, hablando a mi espíritu, es el nivel más alto en lo profético y ahí te voy a llevar. Entonces, mire hermano, Dios me va a llevar para ese nivel, pero yo no estoy en ese nivel. Y fue una experiencia que yo tuve en el mundo. ¿Cómo yo voy a venir del mundo aquí a creer que Dios no habla, hermano? Que Dios no revela, que Dios no... Hermano, pero si usted se convirtió para servirle a un Dios muerto, hermano, pues usted no está en nada, hermano. Yo espero que Dios lo salve así. Gloria a Dios. Sí, porque lo que queremos es que todo el mundo se salve. Pero yo, hermano, yo quiero experiencia con mi padre, hermano. ¿Qué hijo, hermano? No quiere salir al parque con su padre. ¿Qué hijo no quiere ir a dar una vuelta con su padre, a comer helado, a esto y a lo otro, hermano? Entonces nosotros igual, hermano, ¿cómo usted cree? ¿Y qué padre también? Si Dios es el padre por excelencia, el mejor padre que nunca ha existido, hermano, ¿cómo usted cree? Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, si nuestro Padre es más bueno, hermano, que los padres terrenales que nos dan cosas buenas, ¿cómo es posible que usted cree que su papá no va a hablar con usted, hermano? El problema es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, hermano. No se puede. Entonces, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu siempre le está hablando a la iglesia. El Espíritu siempre está comunicando a través de sueños, a través de visiones, a través de figuras, a través de la voz en el Espíritu y a veces audiblemente. Aunque Dios no habla tanto audible, las personas que tienen experiencia con Dios, que le han escuchado hablar audiblemente, tienen poco testimonio de voz audible. Pero tienen los testimonios, hermano, que es verídico, es real. Y nosotros vemos no solamente el ángel de Cornelio, también muchos ángeles que se le presentaron, hermano, a otros discípulos, a Pedro en la cárcel, que lo sacó de la cárcel varias veces, etcétera, hermano. Entonces, no dejemos nunca, bajo ningún concepto ni enseñanza errónea, que nadie nos haga creer que Dios no habla. Busque a Dios de todo corazón. La Biblia dice que Dios es remunerador, o sea, es recompensa a los que le buscan. Usted busque a Dios, hable con Dios, aunque usted no le escuche, empiece a crear una... En los tiempos que yo no escuchaba a Dios casi, hermano, yo era así, yo le hablaba y me sentía triste porque yo decía, wow, pero ¿cómo que yo no te escucho tanto testimonio de gente que te habla? Pero yo seguía, yo no me dejé cegar por la incredulidad ni por la decepción, yo seguía hablando con mi papá, hasta que poco a poco uno aprende a escucharlo, hermano, y a dejarse guiar por él. Así que usted también tiene acceso a esto. Ahora, voy a terminar con esta palabra. Dicen muchas personas que niegan que Dios hable con los hombres hoy en día dicen, hay pocos casos en la Biblia. No hay pocos casos, pues yo le hablé a usted de unos pocos, pero yo le hablé de muchos, pero hay más. Lo que pasa es que no podemos durar tanto tiempo, usted sabe, porque hay demasiadas cosas. Pero yo le voy a leer un verso para terminar, porque mucha gente se llena la boca diciendo que esto de que el Espíritu Santo le hable y que Dios le habla a la gente así, esto era para los apóstoles de la iglesia primitiva, pero en realidad, hermano, nosotros tenemos que entender que es por el Espíritu Santo que ellos tenían esta capacidad, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros. Entonces, cuando la gente le está preguntando a Pedro que qué era esto, qué era lo que había pasado con todo esto, mire lo que dice Pedro.
Ok. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Mire, voy a pasar al verso 21. O más adelante, el 29. No, voy a seguir más adelante. El 37, mire lo que dice. Al oír esto, el discurso de que Jesucristo realmente era el Mesías, se compungieron. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, todo esto que ustedes ven aquí, lo que Pedro está hablando es, todo esto que ustedes ven aquí, es porque Dios dijo que nos daría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hoy en nosotros hizo posible todo esto. Y todo esto es accesible a ustedes también. Lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, convertirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Mire lo que dice: y si recibiréis perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que todas estas cosas son posibles. Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que Pedro está diciendo: esta promesa del Espíritu y todas estas profundidades, todas estas manifestaciones, todo lo que nosotros vivimos con Él, no es para nosotros, también es para usted y para sus hijos. No solamente para usted y sus hijos, sino los que están lejos, y no tan solo para ellos, sino para todo cuanto Dios nuestro Señor llamare. O sea que todo el que es llamado por el Señor tiene acceso al Espíritu Santo, por ende a escuchar su voz y a vivir todo este tipo de manifestaciones. Así que no se deje engañar, hermano, no se deje llenar de incredulidad. Usted también puede escuchar la voz del Señor, usted también puede hablar con el Señor, y también usted puede vivir esta gloria y estas maravillas con el Espíritu de Dios. Esto es todo por hoy, hermano. Voy a hacer una oración para terminar. Yo sé que esta palabra va a abrir los ojos de muchas personas, hermano, que durante mucho tiempo han escuchado que Dios no habla con el hombre hoy en día, que eso era antes, o que eso fue con los apóstoles, pero la palabra es clara y precisa, y ella misma nos ilumina y nos hace entender y saber que Dios sí habla con el hombre hoy día. Amén. Entonces voy a orar para despedir. Dios le bendiga a todos los conectados de una manera especial, que el Señor esté derramando bendiciones hasta que sobreabunden y más sobre ustedes en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, la cual he enseñado y predicado como siervo inútil que soy. Ahora yo te pido, Dios mío, que tú estés quitando los velos, que tú estés, Padre, quitando los velos en el entendimiento, que tú estés convenciendo, completando tu obra en los corazones, Dios mío, y que tu voz, Padre, sea dada a escuchar. Abre los ojos y oídos espirituales ahora, Padre, de todo el que esté ahí escuchando, para que pueda escuchar tu palabra, para que pueda verte, Dios mío, y para que pueda entrar, Padre, en estas maravillas, experiencias contigo que tú preparaste, dice tu palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que hay cosas que ver y cosas que oír en ti, Señor. Así que hazlo, Padre, revélate, completa tu obra, Padre, y recibe toda la gloria. Bendice y fortalece a tu pueblo. Extiende tu mano y sé propicio en el nombre de Jesús. Te doy la gloria, Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ya ustedes saben, esto será hasta una próxima. El Señor le bendiga de una manera especial. Shalom, shalom, y nos vemos mañana por aquí, si Dios quiere, a la misma hora. Dios le bendiga. Shalom, shalom.